El 11 de julio de 1996, 4 adolescentes subieron al tren nocturno de las 11:07 de la noche desde Cincinnati hacia Chicago, pero nunca llegaron a su destino. El tren estaba desaparecido con las 4 chicas y no hubo testigos, ni evidencia, ni explicación. La puerta de su compartimento estaba cerrada desde adentro, su equipaje no fue tocado, y una foto Polaroid descubierta semanas después en un vagón abandonado mostraba a 5 personas, cuando solo deberían haber sido 4. Este caso, envuelto en misterio, cautivó a la podcast de Joanna Biggs, quien estaba decidida a descubrir la verdad. Siguió un hilo en Reddit que la llevó a un patio ferroviario abandonado en Ohio el 3 de agosto de 2025. El patio, cerrado desde hacía mucho tiempo, estaba decayendo, la hierba atravesaba el pavimento, las enredaderas cubrían los vagones y el grafiti adornaba el metal oxidado. Joanna Biggs, armada con una linterna y un grabador, se aventuró en el olvidado vagón de camas. Al entrar, el aire viciado se sintió extraño, como una habitación que no había exhalado en años. En medio del silencio, un leve clic resonó desde el fondo del compartimento, seguido por una suave voz, que no era la suya, diciendo: «Ya no estamos en el tren». Cuando Joanna Biggs se dio vuelta para irse, su linterna parpadeó y, en el destello, vio 4 figuras sombrías sentadas en el compartimento con un hombre sin rostro en el quinto asiento. La historia comenzó el 10 de julio de 1996 en la escuela secundaria Fort Wright, en la noche de graduación. El aire húmedo y el zumbido del gimnasio, lleno de destellos de cámaras, marcaban el fin de una era para Amelia Glass y sus mejores amigas Rowan y Liz. Maddie y Liz eran conocidas como las 4, un grupo muy unido que se había prometido un viaje después de la graduación. Eligieron el tren de las 11:07 de la noche a Chicago, barato, tranquilo y algo romántico. Empacaron ligero, sin planes concretos más allá de explorar una nueva ciudad juntas. En la terminal Union, bromeaban y reían mientras esperaban el tren, sin saber que sus vidas cambiarían para siempre. Cuando llegó el tren, el grupo abordó, acomodándose en el compartimento 6B. El compartimento era acogedor, con camas literas y una pequeña mesa. Maddie, siempre con su cámara, tomó una Polaroid capturando a las 4 chicas juntas. Sin embargo, algo estaba mal, había una sombra en la foto donde debía estar Liz, pero Maddie no le dio mucha importancia. A medida que avanzaba la noche, el tren se movía en la oscuridad y las chicas comenzaron a quedarse dormidas. Pero a las 2:08 de la mañana, cuando el conductor pasó, no vio señales de movimiento en el compartimento 6B. Una historia diferente surgió del portero Clarence Barnes, quien durante su recorrido escuchó un suave golpe desde dentro del compartimento. Abrió la mirilla y no vio nada más que una mesa vacía, las luces apagadas y un silencio inquietante. ¿Qué les pasó a las 4 chicas en ese tren y quién era la quinta persona en la foto? El 11 de julio de 1996, las 4 adolescentes abordaron el tren nocturno de las 11:07 de la noche desde Cincinnati hacia Chicago, pero nunca llegaron a su destino. Cuando el tren llegó a la estación Union de Chicago a la mañana siguiente, el compartimento 6B estaba vacío. La puerta había sido cerrada desde adentro y no había señales de entrada forzada. Sus bolsas de lona, una caja de regaliz y una cámara Polaroid rota quedaron atrás, junto con un juego de gin rummy aún en progreso sobre la mesa. No había rastro de las chicas y la única pista era una Polaroid encontrada fuera de la plataforma mostrando 5 figuras en lugar de 4. El detective Daniel Ashford, encargado de investigar la desaparición, comenzó con las grabaciones de seguridad del tren y el libro de registro del conductor. Las chicas habían subido a tiempo, pero después de eso, el misterio se profundizó. La puerta del compartimento tenía un pestillo reforzado y la única forma de abrirla era desde adentro. La investigación dio un giro escalofriante cuando Ashford escuchó el audio del micrófono del tren. Escuchó 3 golpes seguidos de un susurro: «Ya no estamos en el tren». A las 2 de la mañana, el portero Clarence Barnes, casi jubilado, recordó haber oído golpes desde dentro del compartimento. Miró por la mirilla pero no vio nada más que una figura sombría sentada en la mesa, con una sonrisa inquietante en su rostro. Mientras Ashford continuaba su investigación, descubrió 2 fotos, una de las 4 chicas sonriendo en su compartimento y otra más oscura tomada en el mismo lugar. Esta vez, el reflejo en la ventana mostraba una figura alta sin rasgos, parada detrás de Amelia. El caso dio otro giro inquietante cuando la tía de Rowan,
Joyce se comunicó con la prensa. Fue entonces cuando los medios comenzaron a difundir la historia, revelando el misterio al público. En las casas de las chicas desaparecidas, los familiares estaban desesperados por respuestas. La hermana mayor de Maddie, en particular, entregó a Caleb Price, un reportero local, la cámara de Maddie, sospechando que contenía la clave. Sé que ella tomó fotos en el tren, dijo. El misterio de las chicas desaparecidas solo se profundizó y el detective Ashford estaba seguro de que las fotos eran solo el comienzo de descubrir una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera podría haber imaginado. La hermana miró hacia abajo, recordando cómo el tren se sintió raro. Lo dijo casualmente, casi como una broma, pero había una profundidad en su voz que dejaba claro que no era la primera vez que lo pensaba. De vuelta en el Evening Herald, el reportero Caleb Price presentó la historia bajo el titular: 4 chicas desaparecieron del tren nocturno. La policía dice que no hay señales de juego sucio, pero algo no cuadra. Se publicó a la mañana siguiente y, en pocas horas, la oficina de Ashford se inundó de llamadas, pero solo una destacó. Más tarde esa noche, Ashford recibió una llamada en su línea no registrada, marcada como no urgente. La voz al otro lado era áspera, mayor y cuidadosa. Leí el artículo, el de las chicas. ¿Usted es el detective?, preguntó. Ashford confirmó y escuchó como James Holden, un trabajador de mantenimiento jubilado, explicó que el vagón 6, donde las chicas desaparecieron, había sido desactivado en 1985 después de un descarrilamiento cerca de Terod. Holden advirtió a Ashford que si el tren estaba funcionando como el vagón 6, alguien había construido una réplica, y no solo por diversión. Ashford anotó el nombre y el número, ansioso por encontrarse en persona. Al día siguiente, Ashford condujo 4 horas hasta Dry Creek, Indiana, para reunirse con Holden. El pueblo se sentía aislado, compuesto por caminos de grava y casas antiguas inclinadas hacia las sombras. La casa de Holden era parte taller, parte mausoleo, con campanillas de viento soldadas y un clavo ferroviario clavado en el buzón. Dentro, Holden reveló una colección de documentos y planos de 1985 relacionados con el vagón 6. Había sido parte de un programa piloto de amortiguación espacial diseñado para aislar la vibración, el sonido y el movimiento para mayor comodidad, aunque Holden sospechaba que el proyecto tenía motivos más profundos. Mientras Ashford estudiaba los planos, descubrió que el compartimento 6B, donde estaban las chicas, era una adaptación experimental que incorporaba materiales como acero, cerámica y paneles de plomo para amortiguar los campos. Sin embargo, las pruebas habían revelado efectos perturbadores, desorientación espacial, informes de caminatas más largas de lo esperado entre compartimentos y ventanas que mostraban paisajes que no coincidían con el horario. Holden entregó a Ashford una foto en blanco y negro que mostraba el interior del vagón 6B, pero algo estaba mal con los ángulos, como si el espacio mismo se hubiera deformado. Sacó otra foto, esta vez a color, mostrando una huella de mano incrustada en la pared, como si alguien hubiera pasado a través del material antes de que se endureciera nuevamente. No nos permitieron documentar más, dijo Holden, su voz grave. El vagón fue desechado, o eso pensamos. La mente de Ashford corría mientras absorbía las implicaciones de las palabras de Holden. Alguien lo había reconstruido, pero el diseño estaba defectuoso. No solo mantenía el espacio, lo doblaba, lo deformaba, distorsionaba el tiempo y posiblemente la memoria misma. Ashford ya no estaba convencido de que las chicas simplemente hubieran desaparecido. Creía que habían quedado atrapadas en un espacio en el que no deberían haber estado. Mientras conducía de regreso a Cincinnati, el caso había cambiado. Ya no se trataba solo de chicas desaparecidas. Se trataba de lo que sucedía cuando las personas eran colocadas en un lugar para el cual nunca debieron haber sido destinadas. Esa noche, mientras la lluvia barría Fort Wright, el padre de Amelia se despertó a las 3:04 de la mañana con una repentina sensación de conciencia, como si alguien acabara de salir de su habitación. Abrió la puerta y encontró la habitación intacta, pero sobre su almohada yacía una Polaroid que no reconocía. La foto mostraba a Amelia sentada en una mesa del tren, ojos abiertos, boca ligeramente abierta, con una mano flotando justo a centímetros de su cuello, pero sin tocarla. A la mañana siguiente, Ashford se encontraba en la terminal Union sintiendo el peso del silencio que perduraba en los pasillos y túneles de servicio. No estaba allí por papeleo. Necesitaba entender qué había pasado, sentir el espacio, comprender lo que no debía estar allí. David Kelso, el supervisor de seguridad del tránsito, lo encontró en la entrada,
pero Ashford no estaba interesado en las grabaciones. Estoy aquí por lo que no aparece en las grabaciones, dijo, insinuando el creciente misterio de las chicas desaparecidas y la realidad distorsionada en la que se habían encontrado. Ashford sabía que debía hablar con todos los que trabajaron esa noche, los conserjes, el personal de la sala de señales, el personal de equipaje, cualquiera que hubiera tenido los ojos sobre el tren cuando llegó a Chicago o que hubiera notado algo raro. Kelso no discutió, hizo algunas llamadas rápidas, dio órdenes y señaló a Ashford hacia los niveles inferiores de la estación. Uno de los conserjes más antiguos, Omar Willis, había estado allí. Todavía trabajaba en horarios extraños y prefería su café negro, incluso en medio del verano. Ashford lo encontró durante su descanso para el almuerzo en el salón del personal. Estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados como si hubiera estado esperando. Di mi declaración, dijo Omar, su voz neutral. No dejé nada fuera. Ashford asintió, su tono suave. Solo quiero escucharla directamente. Omar tomó un momento antes de hablar. Limpio siempre de la misma manera, de atrás hacia adelante. Ese es mi sistema. La mañana en que las chicas desaparecieron, caminé por el tren como de costumbre. Pasé por el vagón 5, luego debería haber visto el 6, pero no estaba allí. Ashford frunció el ceño. ¿Quieres decir que faltaba? Desaparecido. Simplemente no estaba conectado. Pensé que tal vez alguien lo había desconectado temprano para mantenimiento o algo así, pero revisé el horario y no había nada sobre eso. ¿Qué pasó después? Seguí caminando. Regresé tal vez 20 minutos después y allí estaba. El vagón 6, sentado allí como si hubiera estado allí todo el tiempo. Ashford lo estudió de cerca, sin vacilación, sin adornos. ¿Estás seguro? Sé lo que vi. Omar volvió a mirar por la ventana y añadió casi como una reflexión, también había un olor, como cable quemado. ¿Alguna vez has olido un enchufe corto, metal y ozono dentro del vagón, solo al estar cerca? Luego desapareció. Ashford lo escribió, le agradeció y regresó al vestíbulo principal. Pero algo se sentía diferente ahora, algo debajo del zumbido habitual de la terminal. Lo sentía en sus huesos, una quietud antinatural bajo la superficie. De regreso en los archivos, Ashford pidió revisar el esquema raíz nuevamente. Gina Reeves, la supervisora de seguridad del tránsito, lo mostró en un antiguo proyector. La ruta del tren parecía normal al principio. Cincinnati a las 11:07 de la noche, Lexington, Louisville, Indianápolis y finalmente Chicago a las 7:04 de la mañana. Pero cuando Ashford revisó los registros de los datos del motor, algo no encajaba. El viaje completo tomó 9 horas, no 8. Gina frunció el ceño. Podría haber sido un retraso, interferencia de carga, pausa de señal. No hay informes de desvíos, no hubo paradas no programadas, respondió Ashford. Lo que digo es que nadie contabilizó esa hora. ¿Estás diciendo que perdimos una hora?, preguntó Gina. Estoy diciendo que nadie lo documentó. Las notas del conductor están demasiado limpias. No se menciona ninguna anomalía menor. No se menciona a los pasajeros del compartimento 6B. Ashford observó el segmento resaltado entre Indianápolis y Chicago, específicamente entre las 2:12 y las 2:42 de la mañana. No hubo actividad, no se registraron velocidades. No hubo confirmaciones de señales. Era como si el tren hubiera estado apagado. Gina se recostó en su silla. ¿Dónde demonios estaba? No respondió. No sabía cómo hacerlo. Más tarde esa noche, justo después de las 10 de la noche, un empleado de correos encontró un sobre Manila en la oficina de objetos perdidos. No tenía franqueo, ni remitente, solo una palabra escrita con tinta roja oscura: Ashford. Dentro, Ashford encontró una Polaroid de las 4 chicas desaparecidas sentadas alrededor de la pequeña mesa en su compartimento. Amelia se inclinaba hacia adelante, los labios parteados como si estuviera a mitad de conversación, y Liz estaba a punto de reír. Maddie estaba medio vuelta hacia la ventana, y Rowan levantaba un mazo de cartas. La foto era diferente a las demás en evidencia. Esta se sentía espontánea, como un momento capturado inesperadamente, pero no era el contenido lo que llamó la atención de Ashford, sino lo que había detrás de ellas. A través de la ventana del compartimento, había una plataforma que no reconocía. La arquitectura no pertenecía a ninguna de las estaciones de la ruta, columnas de piedra más antiguas, vigas de madera y barandillas de hierro. El cartel estaba parcialmente cubierto y el reloj marcaba las 2:21 de la mañana. Ashford giró la foto y vio marcas de lápiz débiles. Esta fue la parada. Ashford la miró fijamente por un largo momento, su certeza desmoronándose. Revisó cada pequeña estación de pueblo, cada avistamiento privado, incluso ramales militares,
pero nada coincidía con la plataforma de la foto. El tren se había detenido allí, pero no había ningún registro de ello. En Fort Wright, la tía de Rowan, Joyce, estaba sentada sola viendo televisión con el volumen bajo. El perro ladró una vez, luego se quedó en silencio. Ella subió el volumen. Fue entonces cuando lo escuchó, un silbido de tren bajo y lastimero, pero no venía de la línea de carga que pasaba por la cantera, venía de las colinas. Al salir descalza, Joyce vio algo imposible, un solo vagón moviéndose por la noche sin vías, sin locomotora, sin sonido excepto el viento. Las luces parpadeaban dentro. Mientras pasaba detrás de los árboles, vislumbró la última ventana, donde una silueta estaba observando. Luego desapareció entre los árboles y la noche volvió a quedar en silencio. El 15 de julio de 1996, Ashford llegó al depósito de mantenimiento de Norgine en Chicago, un lugar más antiguo que la estación a la que servía, rodeado de cercas de eslabones de cadena. Walton, el capataz, lo encontró afuera. ¿Eres tú el que pregunta por el vagón 6? Walt preguntó, no hostil, solo cansado. Ashford confirmó y pidió ver los libros de registro originales de la mañana del 11 de julio. Walt lo condujo a la oficina trasera, donde hurgó en los archivadores antes de sacar una carpeta con los registros de llegar. Ashford pasó las páginas, que parecían rutinarias hasta que llegó a la última entrada. Estaba escrita con otra mano, más desordenada, como si alguien tuviera prisa. 5 desembarcaron, 4 esperados. Ashford la miró fijamente. ¿Quién escribió esto? Esa no es mi letra, dijo Walt, frunciendo el ceño. Tampoco es de Ralph. Somos los únicos que trabajamos en esta sección. No hubo contratistas esa semana, dijo Omar, copiando cuidadosamente la línea en sus notas. ¿Por qué escribir 5? Walt no respondió. Ashford caminó por el perímetro de la vía de llegada con él, pensativo. Ya no se trataba solo de una desaparición. Era algo mucho más oscuro, algo que no estaba destinado a ser. Ashford siguió las vías a pie, sus zapatos crujían sobre la grava. La luz del sol rebotaba sobre el acero y las malezas crecían altas entre los durmientes. Pasó exactamente por el tramo donde el vagón 6 se habría detenido, el lugar donde la puerta del compartimento se habría abierto si es que se hubiera abierto en absoluto. No había señales de disturbios, nada que lo marcara de cualquier otra llegada de vagón. Pero a mitad de la longitud del andén, justo antes de la escalera de servicio, Ashford encontró algo extraño, un clavo ferroviario, nuevo y sin oxidar, descansando ligeramente sobre la grava. Se agachó para inspeccionar. No había sido clavado, simplemente lo habían colocado allí. Lo levantó, lo giró en su mano y vio 3 cifras estampadas en el acero. 221. Sin decir palabra a Walt, Ashford lo metió en su bolsillo y siguió adelante. Por la tarde, Ashford se registró en un pequeño hotel en el centro con un colchón hundido y una ventana que no cerraba del todo. Dejó la luz encendida más tiempo de lo habitual, puso la entrada del libro de registros copiada sobre la mesa de noche. 5 desembarcaron, 4 esperados, 1 extra. A las 3:33 de la mañana, Ashford despertó con el corazón palpitante. No hubo ruido, solo una presencia. Su habitación estaba inusualmente fría para mediados de julio. En el tenue resplandor naranja de la lámpara de la mesita, algo llamó su atención. En el suelo, justo frente a la puerta, había un sobre sin marcas. No había oído a nadie deslizarlo bajo la puerta. Ningún paso, ningún susurro. Lo levantó lentamente, lo abrió y dentro encontró otra Polaroid. Las chicas estaban allí de nuevo, sentadas alrededor de la mesa en su compartimento, pero esta vez el ángulo era diferente, más bajo, como si alguien hubiera estado mirando a través de la puerta abierta. Detrás de ellas, apenas visible en el espejo sobre el lavabo, había una figura alta, más cerca esta vez, más definida. Ashford casi podía distinguir una cara. Casi. Dio vuelta la foto, pero no había escritura, solo una mancha de grasa como si la hubiera arrastrado un pulgar. La miró fijamente durante un largo momento, luego la dejó sobre la mesa, puso una silla frente a la puerta y no volvió a dormir esa noche. El 16 de julio de 1996, Ashford regresó a Fort Wright, Kentucky. Entró en la habitación de Mattie, que no había sido tocada en 6 días. El polvo se había asentado en las esquinas y las sábanas de su cama aún estaban arrugadas desde donde las había doblado. Un ejemplar doblado de El Guardián entre el centeno estaba boca abajo sobre el escritorio y su bolso de cámara estaba en la esquina, medio cerrado, sin la cámara Polaroid que había sido incautada como evidencia. La hermana mayor de Mattie, Clare, estaba en el umbral, dudando en cruzarlo como si fuera a romper algo. Esa mañana,
Clare se había levantado antes que su madre, hizo café que no había bebido y vino aquí porque algo la molestaba. Recordó a Maddie hablando sobre grabar el viaje, no con la cámara, sino algo más real. En ese momento no pensó mucho en ello. Maddie siempre hacía colajes de audio, fragmentos de ruido ambiental, conversaciones de fondo y pedazos de radio. Así que Clare comenzó a buscar. Después de 20 minutos encontró la cinta enterrada bajo el colchón, envuelta en un viejo volante de un concierto y un par de auriculares. La etiqueta decía: escucha cuando regrese. Clare llamó a Ashford inmediatamente. A última hora de la tarde, Ashford regresó a Fort Wright, aún con el libro de registros y la Polaroid del hotel. Clare le entregó la cinta y se sentaron en la cama de Mattie. Ashford metió la cinta en un viejo Walkman Sony y presionó play. Los primeros segundos fueron estáticos, el suave zumbido de la cinta moviéndose, luego risas tenues. La voz de Ellie se oyó primero: ¿está grabando? La de Rowan siguió: sí. Creo que sí. Luego la voz de Maddie: solo tu mal lado. Ashford escuchó el sonido amortiguado de las bolsas cayendo al suelo, cremalleras y el clic metálico de la puerta del compartimento deslizándose. La voz de Amelia se oyó clara: bien, ya estamos en marcha, 11:13 de la noche. Estamos cerca de Newport. Si esta es nuestra última grabación, dile a mis padres que quiero que me entierren con mi Walkman. Otra risa. Luego silencio. Las chicas comenzaron a hablar sobre bocadillos, olores de los asientos y otras cosas cotidianas. Luego algo cambió, un zumbido débil pero antinatural, como una vibración de baja frecuencia debajo del ruido normal de la cabina. Ashford ajustó el volumen, pero las chicas no parecían notarlo. La voz de Amelia rompió el silencio: ¿no sienten que estamos desacelerando? Rowan respondió de forma despectiva: nah, solo tienes el cerebro mareado. Y Liz intervino: no. Yo también lo siento. Una pausa, luego el suave sonido de cartas barajándose. Maddie habló: chicos, ¿acaso alguien acaba de caminar junto a la puerta? Rowan respondió: probablemente el portero. Y Liz dijo: no pasan por aquí tan temprano. Amelia, ahora aguda, susurró: chicos, silencio. Luego vino el golpe, 3 suaves golpes rítmicos. El mismo que en la grabación del micrófono del vagón 6, pero más cerca, más nítido, como si alguien lo hubiera hecho justo al lado del grabador. Rowan preguntó: ¿alguien cerró la puerta? Maddie respondió: no, yo no la toqué. Y Liz dijo: prueba el pomo. Los ojos de Ashford se entrecerraron al escuchar el sonido de pasos. Clic, la puerta estaba atascada. Luego estática, creciendo más fuerte, una distorsión aguda como si la cinta se estuviera arrugando, pero el Walkman seguía girando. Y luego una voz, no de una de las chicas, baja, lenta, casi imitando el habla: no eres de aquí. Ashford sintió un escalofrío por su espalda. Las chicas no gritaron, no hablaron. Solo había respiración, pesada, tensa, asfixiante. Luego la voz vino de nuevo: uno debe quedarse. Clare se dio vuelta, cubriéndose la boca. La cinta zumbó y luego se saltó. Otro sonido, agudo, metálico, como un raspado, seguido de pasos. Y justo antes de que la cinta se cortara, Ashford escuchó la voz de Maddie susurrando: está dentro de la pared. Ashford rebobinó los últimos 10 segundos y lo reprodujo de nuevo. La voz de Maddie salió otra vez: está dentro de la pared. Clare susurró: ¿qué significa eso? Ashford negó con la cabeza. No lo sé aún, murmuró, pero el frío que se había instalado en su columna lo hizo sentirse incómodo. No era exactamente miedo, era algo más antiguo, un reconocimiento, como si algo rozara el borde de su memoria. Apagó el grabador y se levantó. Clare le entregó otra cinta. Tampoco reproduje esta. Sin etiqueta. Estaba en la misma caja. La tomó sin preguntar. Más tarde esa noche, en su habitación del motel, Ashford esperó hasta después de la medianoche para presionar play. La segunda cinta no era ambiental. No estaba llena de risas ni de la voz de Maddie. Era silencio grabado. Quietud perfecta que hizo que le dolieran los oídos. Luego, en el silencio, un sonido comenzó a elevarse, casi imperceptible, una sola respiración rítmica, inhalar, exhalar, pero no humana. Debajo de eso, golpes tenues. Luego otra respiración, seguida de un segundo golpe. El 17 de julio de 1996, Ashford se encontró en una subestación ferroviaria abandonada en el norte de Kentucky, un lugar que no aparecía en los mapas actuales. Ashford solo encontró la subestación después de seguir un fax anónimo que llegó a su oficina esa mañana. El mensaje era simple, escrito en fuente Courier: si quieres saber qué hay dentro de la pared, revisa la antigua subestación Arland Línea, milla 43. No había remitente ni número de retorno,
solo coordenadas que conducían a un lugar que no había estado en funcionamiento desde principios de los 80. Le tomó 1 hora localizarlo, enterrado al final de un camino de grava cubierto de maleza y árboles que se inclinaban demasiado cerca. Un cartel oxidado colgaba torcido en la cerca: Subestación de Tránsito de Estados Unidos 43. Prohibido el paso. La puerta no estaba cerrada con llave y el edificio en sí era más pequeño de lo esperado. De concreto, de 2 pisos de altura, con rendijas estrechas para ventanas, diseñado para utilidad más que para confort. El musgo había cubierto la mayor parte de la línea del techo y la puerta principal había sido abierta hace mucho tiempo, con las bisagras oxidadas. Ashford entró. El aire estaba viciado con el hedor de polvo, moho y algo más, descomposición mecánica, el tipo de olor que se adhiere a los cables viejos y circuitos quemados. Mantuvo una mano en la linterna, aunque la luz fluía débilmente a través de las ventanas rotas. Dentro, el edificio estaba en silencio, salvo por el leve goteo de agua en las paredes. Un pasillo central recorría toda la estructura, ramificándose en habitaciones laterales, interruptores, monitores de control de líneas, enrutamiento de campo, todo despojado. La mayoría de los paneles estaban vacíos, los cables de cobre robados, los papeles desaparecidos. Ashford estaba a punto de dar media vuelta cuando notó algo extraño en la esquina lejana: una puerta de panel cerrada, pintada de rojo y etiquetada como archivo motor P6B/22 acceso SEC solo. Se agachó para inspeccionarla. La puerta estaba oxidada, pero no completamente cerrada. Un par de patadas la abrieron con un crujido. Detrás de ella, una escalera estrecha descendía hacia la oscuridad. No había luces, ni pasamanos, solo escalones de concreto cubiertos de polvo y telarañas. Mientras Ashford descendía, la temperatura bajó de inmediato. Para cuando llegó al fondo, sentía 10 grados menos. La habitación era pequeña, tal vez unos 30 pies de ancho, con estanterías de metal a lo largo de las paredes, la mayoría vacías. Quedaban unas pocas cajas caídas y enmohecidas, pero lo que lo detuvo en seco fue el plano de tamaño completo clavado en la pared lejana. Amarilleado y enrollado en los bordes, el plano parecía otro diagrama del vagón. Diseño estándar, compartimentos, sistemas mecánicos, pero con anotaciones. Notas escritas con tinta roja: compartimento 6B, variante de cámara blandas y anulación de seguridad no instalada por motivos legales. Advertencia: el protocolo de transferencia de emergencia debe ser desactivado manualmente. Y debajo, un símbolo dibujado a mano, un cuadrado dentro de un cuadrado dentro de un círculo. Sin leyenda, sin explicación. Junto al diagrama, medio arrancada, había una nota: si ocurre una brecha durante el tránsito, no te acerques al perímetro interno. El campo de transferencia es direccional. Las inversiones son impredecibles. Ashford miró fijamente las palabras. Su propia respiración le parecía demasiado fuerte en el silencio. Campo de transferencia. Inversiones direccionales. No solo era un vagón. No exactamente. Era una cámara de contención. Algo diseñado para mover o transportar algo que no podía moverse por sí mismo. Revisó la esquina inferior del plano. Una fecha estampada: abril de 1984, y debajo, un nombre: J. Olden James. Olden había mentido, o al menos no lo había contado todo. Ashford fotografió toda la pared y escaneó las estanterías restantes. Encontró un archivador sellado en plástico, cuya portada decía: Informe subcontratado Proyectos Pair el Hatch DO/Ecorancy. Dentro había páginas de informes escritos, pruebas de fallos térmicos, anomalías acústicas, evaluaciones psicológicas de campo. Una entrada llamó su atención: prueba 011, sujeto no personal, entrada no programada, compartimento 6B. Resultado: sujeto no pudo localizar la puerta de salida una vez cerrada. Resultado secundario: el sujeto reportó escucharse a sí mismo hablar antes de hacerlo. Prueba cancelada. Personal retirado. Resultado: retroalimentación temporal del campo sostenida más tiempo de lo seguro. Comentarios: sujeto retirado, no recuperado. Ashford tomó el archivador y, al girar para irse, algo parpadeó detrás de él. Un sonido, no mecánico, sino una respiración. Giró rápidamente, levantando la linterna. Nada, pero el polvo en el suelo había sido alterado, un fino rastro que conducía desde la esquina de la habitación hacia el plano, como si algo se hubiera arrastrado justo debajo de la superficie del polvo hacia la pared. Ashford retrocedió por la escalera y no paró hasta estar en el coche,
puertas cerradas, motor encendido. De vuelta en el motel, extendió el plano sobre la cama y siguió las líneas con los dedos. Cada respuesta conducía a más acertijos. Alguien había construido el 6B para contener algo que no podían explicar, y alguien más lo había vuelto a poner sobre las vías. No por accidente. La pregunta no era solo qué había pasado dentro del compartimento, era que había salido. Esa noche, Ashford soñó con un tren que nunca paraba. El silbato sonaba bajo el agua. Las puertas del compartimento no se abrían y las chicas estaban frente a él, sin parpadear, sin hablar, solo mirando. En la esquina del compartimento, la pared pulsaba como si estuviera respirando. El sueño se desmoronó en estática y despertó jadeante. La segunda cinta seguía sonando, la que tenía 2 respiraciones. El 18 de julio de 1996, Ashford regresó a Fort Wright, Kentucky, a la cabaña del abuelo de Elisa. La voz al teléfono era quebrada, seca pero clara. ¿Eres el que está investigando a las chicas? Tengo algo. ¿Querrás verlo? Trae una linterna. Ashford reconoció la voz. Pertenecía a Charles Wyatt, el abuelo de Elisa, un antiguo ferroviario que vivía solo en una cabaña en el este, una que no había visto una factura telefónica pagada desde la administración de Reagan. Ashford lo había conocido brevemente durante los interrogatorios iniciales. Charles no parecía interesado en hablar en ese momento, pero ahora algo había cambiado. Le tomó casi una hora llegar allí. El camino de grava estaba cubierto por brotes y kudzu. No había otros autos a la vista. La cabaña estaba en un claro, baja y descolorida por el sol, con el techo de zinc parcheado con paneles desiguales. El humo salía débilmente de un tubo de estufa. Ashford estacionó y se acercó a los escalones de la entrada. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Charles Wyatt lucía más delgado que hace unos días, sus ojos agudos pero apagándose, como si el fuego detrás de ellos se estuviera desvaneciendo. Adentro, dijo, apartándose. Ashford entró. El aire olía a cedro y polvo, con un leve tono de algo terrenal. El lugar estaba lleno de cosas, pero no desordenado, con paredes de madera cubiertas de viejas fotografías de caza, placas ferroviarias y medallas de guerra. Ella solía quedarse aquí, dijo Charles, señalando hacia el estrecho pasillo. Cada verano hasta que cumplió 15. Decía que era el único lugar donde podía oírse pensar. Ashford asintió y esperó. Charles no se sentó. En cambio, caminó hacia una estantería y sacó un viejo cuaderno de bocetos encuadernado en cuero. La portada estaba agrietada en el lomo, débilmente grabada con tinta azul. Elisa lo guardó aquí. Lo olvidó. Estaba limpiando el otro día y lo encontré empujado entre 2 tablones en su habitación. Ashford tomó el cuaderno. Estaba más pesado de lo que esperaba. Al abrirlo en la primera página vio dibujos, árboles, cuervos, una ventana de tren, una mano. Pero a la mitad, los bocetos cambiaron. La misma figura una y otra vez, un cuadrado dentro de un cuadrado, luego un círculo alrededor de ellos. A veces invertido, a veces dentado, pero siempre el mismo motivo. Ashford giró el cuaderno hacia Charles. ¿Alguna vez has visto este símbolo antes? La mandíbula de Charles se movió por un momento, pero no salió ningún sonido. Finalmente, dijo, no hasta hace 2 noches. ¿Qué pasó hace 2 noches? Estaba dormido, o eso creía. Su voz bajó. Oí un sonido proveniente de la habitación de atrás, la vieja habitación de Elisa. Entré y vi la puerta del armario balanceándose abierta. ¿Viento? No había viento. Estaba respirando. Ashford parpadeó. ¿Respirando? Charles lo miró a los ojos, como si el aire mismo estuviera pulsando. Y cuando encendí la luz, el dibujo. Tocó el símbolo en la página, estaba raspado en la pared. La misma forma una y otra vez, como si alguien hubiera tomado un clavo y lo hubiera tallado en el yeso. El estómago de Ashford se heló. Elisa. No pudo terminar la frase, pero no lo necesitaba. Algo en la habitación había cambiado. Ashford solo encontró la subestación después de rastrear un fax anónimo enviado a su oficina esa mañana. El mensaje era simple, escrito en fuente Courier: si quieres saber qué hay dentro de la pared, revisa la vieja subestación. Línea Arland. Milla 43. No había remitente ni número rastreable, solo coordenadas apuntando a un lugar que no había estado en servicio desde principios de los 80. Le tomó una hora encontrarlo, enterrado al final de un camino de grava cubierto de maleza y árboles que se inclinaban demasiado cerca. Un cartel oxidado colgaba torcido en la cerca,
Subestación de Tránsito de Estados Unidos 43. Prohibido el paso. La puerta no estaba cerrada con llave. El edificio en sí era más pequeño de lo esperado, una estructura de concreto con ventanas estrechas como rendijas, arquitectura construida para utilidad, no para comodidad. El musgo cubría la mayor parte de la línea del techo. La puerta principal había sido abierta hace mucho tiempo, con las bisagras oxidadas. Dentro, el aire estaba viciado con el olor de polvo, moho y algo más, descomposición mecánica, el tipo de olor que se adhiere a los cables viejos y circuitos quemados. Mantuvo una mano en la linterna, aunque la luz fluía débilmente a través de las ventanas rotas. El edificio estaba en silencio, salvo por el leve goteo de agua en las paredes. Un pasillo central recorría toda la estructura, con habitaciones laterales que habían sido despojadas, interruptores, monitores de control de líneas, enrutamiento de campo. La mayoría de los paneles estaban vacíos, los cables de cobre robados, los papeles desaparecidos. Ashford estaba a punto de dar media vuelta cuando notó algo extraño, una puerta de panel cerrada en la esquina lejana, pintada de rojo, etiquetada como archivo motor P6B/22 acceso SEC solo. Se agachó para inspeccionarla. La puerta estaba oxidada, pero no completamente cerrada. Un par de patadas la abrieron con un crujido. Detrás de ella, una escalera estrecha descendía hacia la oscuridad. No había luces, ni pasamanos, solo escalones de concreto cubiertos de polvo y telarañas. Ashford descendió lentamente, la temperatura bajó con cada paso. Para cuando llegó al fondo, hacía 10 grados menos. La habitación era pequeña, unos 30 pies de ancho. Estanterías de metal alineaban las paredes, la mayoría vacías, algunas cajas caídas y enmohecidas. Lo que lo detuvo en seco fue el plano de tamaño completo clavado en la pared lejana. Amarillado y enrollado en los bordes, el plano parecía otro diagrama de compartimento de tren. Diseño estándar, compartimentos, sistemas mecánicos, pero con anotaciones y tinta roja. Compartimento 6B. Variante de cámara blanda C. La anulación de seguridad no debe instalarse según lo legal. El protocolo de transferencia de emergencia debe desactivarse manualmente. Y debajo, un símbolo dibujado a mano, un cuadrado dentro de un cuadrado dentro de un círculo. Sin leyenda, sin explicación. Junto al diagrama, medio arrancada, había una nota: si ocurre una brecha durante el tránsito, no te acerques al perímetro interno. El campo de transferencia es direccional. Las inversiones son impredecibles. Ashford miró fijamente las palabras. No solo era un vagón de tren, era una cámara de contención. Algo diseñado para transportar algo que no podía moverse por sí mismo. El plano tenía una fecha estampada, abril de 1984 con un nombre debajo, J. El 18 de julio de 1996, Ashford recibió una pista anónima de Charles Wyatt, el abuelo de Eliza, un antiguo ferroviario que había vivido solo en una cabaña en el este, una que no había visto una factura telefónica pagada desde la administración de Reagan. Le tomó casi una hora llegar, conduciendo por un camino de grava cubierto por brotes de árboles y kudzu. No había otros autos a la vista. La cabaña estaba en un claro, baja y descolorida por el sol, con el techo de zinc parcheado con paneles desiguales. El humo salía débilmente del tubo de la estufa. Ashford estacionó y se acercó. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Charles Wyatt parecía más delgado que antes, sus ojos agudos pero apagándose, como si el fuego detrás de ellos estuviera desvaneciéndose. Adentro, dijo, apartándose. Dentro, el aire olía a cedro y polvo, con un tono terroso, casi fúngico. El lugar estaba lleno de cosas, pero no desordenado, con paredes de madera cubiertas de viejas fotografías de caza, placas ferroviarias y medallas de guerra. Ella solía quedarse aquí, dijo Charles, señalando el estrecho pasillo. Cada verano hasta que cumplió 15. Decía que era el único lugar donde podía oírse pensar. Ashford asintió y esperó. Charles no se sentó. En cambio, caminó hacia una estantería y sacó un viejo cuaderno de bocetos encuadernado en cuero. La portada estaba agrietada en el lomo, débilmente grabada con tinta azul. Eliza lo guardó aquí, lo olvidó. Estaba limpiando el otro día y lo encontré empujado entre dos tablones en su habitación. Ashford tomó el cuaderno, más pesado de lo que esperaba. Lo abrió en la primera página, que mostraba dibujos, árboles, cuervos, la esquina de una ventana de tren, una mano. Pero a la mitad, los bocetos cambiaron. La misma figura una y otra vez, un cuadrado dentro de un cuadrado, luego un círculo alrededor de ellos, a veces invertido,
a veces dentado. Siempre el mismo motivo. Ashford giró el cuaderno hacia Charles. ¿Alguna vez has visto este símbolo antes? La mandíbula de Charles se movió por un momento y luego habló finalmente. No hasta hace 2 noches. ¿Qué pasó hace 2 noches? Estaba dormido, o eso creía. Su voz bajó. Oí un sonido proveniente de la habitación de atrás, la vieja habitación de Elisa. Entré y vi la puerta del armario balanceándose abierta. ¿Viento? No había viento. Estaba respirando. Ashford parpadeó. ¿Respirando? Charles lo miró fijamente a los ojos, como si el aire mismo estuviera pulsando. Y cuando encendí la luz, el dibujo. Tocó el símbolo en la página, estaba raspado en la pared. La misma forma una y otra vez, como si alguien hubiera tomado un clavo y lo hubiera tallado en el yeso. El estómago de Ashford se heló. Elisa, no pudo terminar la frase. Charles asintió lentamente, luego se detuvo, sus ojos distantes. Ella dijo, no ha terminado conmigo aún, tienes que enterrarlo. Ashford dio un paso atrás. El frío en la habitación había cambiado. Ahora era más profundo, no en la piel, sino dentro de los pulmones. Abrió el cuaderno de nuevo, pasando a la última página, un último dibujo, no un símbolo, sino un boceto del interior de un compartimento de tren desde el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Dentro, 4 chicas estaban sentadas alrededor de una mesa. Una quinta figura estaba de pie detrás de ellas, alta, con la cabeza agachada. Su mano descansaba sobre el hombro de Elisa. Ashford miró la imagen durante un largo tiempo, luego copió la página, la fotografió y se la devolvió a Charles sin pedirlo. Algo le dijo que no debía quedársela. Esa noche, en su coche, abrió su maletín y extendió todo, el libro de registros, los planos, la cinta, las fotos y ahora este dibujo. Cada pieza de la historia estaba frente a él como un rompecabezas, pero el borde estaba mal. Las esquinas no coincidían. El 19 de julio de 1996, Ashford siguió las coordenadas proporcionadas por un antiguo analista de sistemas de North Central. Lo llevaron a un tren descarrilado fuera de Terre, Indiana, a un lugar que no estaba listado en ningún mapa moderno. A última hora de la mañana, llegó al sitio, arrastrándose por un sendero de grava en un 4x4 prestado. El vagón, oxidado y medio hundido, estaba rodeado de enredaderas y musgo. Ashford se acercó lentamente y, al entrar, la puerta crujió al abrirse. El compartimento era exactamente como mostraban los planos, pero los materiales eran diferentes, más densos. Dentro, la mesa estaba limpia, sin polvo ni enredaderas, y junto a ella, una Polaroid. La levantó, sintiendo que su pulso se aceleraba. La foto era reciente, todavía brillante. Mostraba a las 4 chicas sentadas en la mesa, sin sonreír, solo mirando a la cámara. Dio la vuelta a la foto. Escrito con tinta azul, nunca nos fuimos. La mano de Ashford cayó. El aire cambió. La presión cambió. Se volvió hacia la pared de fondo y lo vio, la figura moviéndose como una sombra, paseando detrás de la piel metálica del tren. La pared pulsaba como si respirara. Una voz comenzó a resonar, algo antiguo, diciendo, él observa a los observadores. Él recorre la larga ruta. Él elige a quién se queda. Ashford retrocedió, su mano cayendo a su lado. Otra foto apareció, en blanco, excepto por una huella de mano, más grande que humana, presionada en lo que parecía ceniza. No esperó, se dio la vuelta, abrió la puerta y salió al sol. Detrás de él, el vagón 6 permanecía en silencio. Pero cuando miró de nuevo la foto, el mensaje había cambiado. Lo trajiste de vuelta. De regreso en Fort Wright, la grabadora de cassette de la habitación de Amelia se encendió sola. No había cinta dentro, solo el sonido de golpes. El 20 de julio de 1996, en la bóveda de evidencia de la policía, Ashford notó algo raro. La caja etiquetada como CAR 6/archivos de incidente/0711 MPP estaba exactamente como la había dejado, pero el dibujo de la cabaña del abuelo de Elisa faltaba. Buscó nuevamente. Ningún rastro, ningún sobre mal archivado, nada. Luego presionó play en la cinta etiquetada de Maddie. Estática, risas, pasos. Pero algo nuevo. Una voz, débil al principio, la suya propia. Lo trajiste de vuelta. Ashford se congeló. Subió el volumen. Ashford escuchó su propia voz diciendo palabras que no deberían haber sido grabadas, no en una cinta que nunca debió haber poseído. La cinta comenzó a revelar los fragmentos imposibles de su propio futuro, hablado semanas antes de que siquiera subiera al tren. Nunca vieron la salida. Una pausa, luego solo el espejo. Frenético,
Ashford intentó expulsar la cinta, rebobinarla y reproducirla de nuevo. El mismo mensaje espeluznante, su voz grabada en un tren en el que aún no había subido. Pasó a la segunda cinta, la ambiental, con la respiración inquietante. Pero ahora no solo era respiración, eran palabras susurradas, un idioma que no entendía, sílabas fragmentadas, un ritmo como una canción de cuna hablada al revés. Luego su voz de nuevo, más suave, casi lamentosa. Me estoy convirtiendo en él. Ashford detuvo la cinta. La habitación estaba en silencio, pero su pulso retumbaba en sus oídos, sus manos temblaban. Miró la pared detrás de la mesa, donde algo no había estado allí antes, un símbolo débilmente difuso en el polvo, un círculo alrededor de un cuadrado, la misma forma que Elise había dibujado. Lo limpió. El polvo se pegó, oleoso y antinatural, no como tiza o marcador, como si algo lo hubiera empujado desde el otro lado. Ashford dio un paso atrás, su corazón acelerado, y apagó el grabador. Reemplazó las cintas, pero al cerrar la caja, algo pesado se movió dentro de su pecho. Ya no era solo un investigador, ya no solo estaba observando el caso. La historia había comenzado a envolverlo, arrastrándolo hacia su centro. Más tarde esa noche, en su habitación del motel, con las luces apagadas, Ashford extendió las Polaroid sobre la cama. Las organizó en el orden en que las había encontrado. Al principio parecían aleatorias, pero luego notó el cambio. En la primera imagen, las chicas estaban riendo, relajadas, solas. En la segunda, estaban más calladas, una de ellas mirando detrás de sí. En la tercera, Maddie mirando al costado. En la cuarta, el espejo mostrando una figura. En la quinta, una mano sobre el hombro de Amelia. La sexta, la más reciente, había llegado esa mañana a su puerta, envuelta solo en periódico. No la había abierto hasta ahora. Miró la imagen final. Las 4 chicas seguían sentadas en la mesa, pero ahora una quinta figura se sentaba entre ellas. Su rostro no era visible, pero la ropa era inconfundible, un abrigo oscuro, un cuaderno sobre la mesa, una placa en la cadera. Ashford se congeló, mirando fijamente, porque la figura sentada entre ellas era él. El 21 de julio de 1996, Ashford no le dijo a nadie a dónde iba, ni a la comisaría, ni a su compañero, ni siquiera a Clare, quien había estado llamando todos los días desde la cinta. Había pasado las últimas 24 horas mirando esa última Polaroid, la que lo mostraba sentado entre las chicas. Había sido tomada desde fuera de la ventana, desde el pasillo. El ángulo era imposible. Él no había estado allí, no aún, pero lo estaría. Ashford llegó a la terminal este a las 12:14 de la mañana. No había salidas en el horario, pero el vagón 6 estaba allí, sentado solo en la vía 14, sin estar conectado. No había motor, ni tripulación, y sin embargo las puertas estaban abiertas. Entró. No había pasajeros, ni anuncios. En el momento en que cruzó el umbral, el aire cambió. Olía a ozono, tela vieja y algo detrás de todo eso, seco y metálico, como sangre que había sido limpiada pero nunca olvidada del todo. Las luces zumbaban débilmente sobre su cabeza. Ashford caminó por el estrecho pasillo, pasando compartimentos todos vacíos, fríos, incorrectos hasta que llegó al compartimento 6B. La puerta ya estaba abierta. Dentro era exactamente como en las fotos, la mesa, las literas, el espejo. Sobre la mesa, 6 objetos esperaban: un paquete de cartas, una cámara Polaroid, una cinta de audio antigua, un horario de tren de 1985, una servilleta de papel con 4 nombres escritos en lápiz. Un asiento final dejado vacío. Ashford se sentó. No habló, solo esperó. Afuera, el tren dio un suave y imposible sacudón, como si hubiera comenzado a moverse sin poder, sin vías, sin conductor. No había ventanas en el compartimento 6B, solo el espejo. A las 12:43 de la mañana, las luces se atenuaron levemente. Ashford escuchó respiración, pero no era la suya. Luego, una voz justo detrás de su hombro: no podemos irnos. Ahora lo sabes. Ashford se dio vuelta. No había nadie allí, solo su reflejo en el espejo, excepto que no estaba solo. Detrás de él estaba la quinta figura, sin rostro, solo una distorsión, como si el mundo no pudiera decidir cómo se veía. Se inclinó hacia adelante, a centímetros de su oído, y susurró algo que Ashford no escuchó, pero que aún comprendió. Una verdad única, demasiado grande para el sonido. El tiempo se detuvo. Luego comenzó de nuevo en reversa. Las luces parpadearon,
volviendo a su brillo total. El compartimento estaba vacío, la mesa despejada. Ashford había desaparecido. Solo la Polaroid permaneció, sentada ordenadamente donde había estado su mano, aún caliente. Mostraba a las 4 chicas y Ashford, todos sentados alrededor de la mesa, todos mirando hacia la puerta, esperando. De regreso en la estación, los registros del tren permanecían en blanco. No había registro de una salida, no había grabaciones de CCTV, ni personal de servicio. Solo una anomalía. A las 12:45 de la mañana, el tablero de señales analógicas parpadeó y registró un breve pico en la vía 14. Duración, 43 segundos. Dirección, indefinida. Luego silencio. El caso nunca se cerró oficialmente. Las 4 chicas seguían registradas como desaparecidas. El expediente del detective Ashford fue archivado. Estado: desaparición no resuelta. Fecha: 21 de julio de 1996. Última vez visto: Estación Unión de Cincinnati. Dentro de la caja, una foto estaba en blanco, pero bajo la superficie, con luz UV, apareció un mensaje débilmente escrito a mano en los márgenes: uno debe quedarse. Los demás esperan hasta que vuelva. El 21 de julio de 2025. Ubicación: Archivos del Tránsito de Chicago. Meera Lang, una becaria de historia de segundo año, estaba ordenando el proyecto de conversión de tránsito analógico del Medio Oeste cuando encontró la caja. No tenía código de barras, ni hoja de registro asignada, ni entrada catalogada. Estaba metida detrás de reclamos de accidentes, presionada tan estrechamente contra la pared trasera que dejó un cuadrado de espacio limpio sobre el concreto. Nadie la había catalogado. La etiqueta estaba borrosa, pero quedaban legibles 2 palabras: Car 6 Old. Meera la abrió. Dentro había 3 elementos: un sobresellado que contenía un horario de tren de 1996, una cinta de casete etiquetada solo con la fecha 21 de julio Ashford y una Polaroid. La imagen estaba débil, sobreexpuesta y ligeramente distorsionada por el calor o la presión. Mostraba a 5 personas dentro de un compartimento de tren. 4 mujeres jóvenes, un hombre. El hombre estaba sentado más cerca del espejo, su expresión era inescrutable. En la parte de atrás de la Polaroid había una nota escrita con letra gruesa: no digitalizar. Meera miró la caja durante un largo tiempo antes de cargar la cinta en la vieja unidad de reproducción cerca de su escritorio. Tuvo que presionar el botón de play 2 veces antes de que la máquina comenzara. Al principio estática, luego una voz, clara, familiar. Si estás escuchando esto, encontraste lo que iban a dejar enterrado. Soy Ashford. Detective Jonathan Ashford. Policía de Cincinnati. Personas desaparecidas. Meera se recostó, su corazón desacelerando. Había leído sobre el caso Ashford, solo una nota al pie en un cúmulo de casos no resueltos. Desapareció durante una investigación sobre un tren. Las chicas se fueron primero, luego él. Sin pistas, sin evidencia, solo una nota en el informe final: compartimento 6B listado, pero no presente en el manifiesto del tren. En la cinta, Ashford continuó: dijeron que era un vagón, pero no lo era. Era un espejo. No de lo que ves, sino de lo que esperas ser visto. La cinta siseó. No viene para todos, solo para aquellos que pueden ver la forma equivocada en el lugar correcto. Una puerta donde no debería haber, y cuando te encuentre, lo sentirás. Una pausa. Luego: les he comprado tiempo. Eso es todo lo que pude hacer. Pero sigue dando vueltas, sigue moviéndose. No hay horario, solo la próxima parada. La cinta se cortó. Silencio. Meera expulsó la cinta y la colocó suavemente de nuevo en su ranura. Volvió a darle la vuelta a la Polaroid, estudiando las caras. Las 4 chicas nunca fueron encontradas y Ashford nunca debió volver a hablar. Esa noche, Meera soñó con un tren, asientos vacíos, un zumbido lento, y a través de la ventana, un destello de movimiento, una figura caminando a lo largo del tren desde afuera, cabeza inclinada, mano tocando el cristal, deteniéndose en su ventana. Dentro del sueño, ella se dio vuelta, pero en el reflejo, se vio a sí misma, todavía mirando.